Bueno, Agus, estamos con mi amigo Agustín Molina. ¿Cómo te va? Pocho querido, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Acá con el querido amigo y haciendo el querido podcast. Como se Podcast, claro. llama, Es del famoso podcast famoso Bajo podcast. la Luna Podcast. Exacto. Charlas a la luz de la noche. Esto no es tanto la noche, pero el ambiente trata de parecer un poco a eso, ¿viste? Así dicen. Sí, así dicen. Bueno, escúchame, gracias por acceder a venir, te agradezco por estar acá. Y bueno, contame y contale a la gente que nos escuche y que le interese saber quién sos, ¿no? Bueno, básicamente te llamas Agustín Molina, ¿no? Te Exacto. introduzco un poco yo y después vos seguís. ¿Tenés 32 o 31? 32 para 32. 33. Bueno, 32 para 33. Vivís acá en Palermo, en Buenos Aires. Exactamente, vivo acá a unas cuadras. En Palermo sería mitad Palermo, mitad Barrio Norte, Claro, diría. estás ahí cerca de lo que es la zona del Parque Las En Heras. el límite, Eso se puede exacto. decir, ¿no? Sí. Así que bueno, es una linda zona para vivir, como esta también, que no estamos tan lejos tampoco. Estamos a unas 20 cuadras, pero Estamos, es, estamos, estamos, estamos cerquita, sí, unas 10 cuadras sí, y sí. es una linda zona y la verdad que bueno, parece que los dos estamos contentos con eso. Bueno, Agustín toca muchos instrumentos, pero sobre todo la guitarra y el piano ahora. Y también canta, Exacto. pero creo que si me dejas a mí, si me permitís decirle a la gente lo que opino yo personalmente, que es lo que mejor tu fuerte, es la guitarra. Y ahora que te estoy viendo tocar más el piano, también el piano. Exactamente, yo soy más que nada guitarrista, yo estudié guitarra hace unos años, hice un terciario de instrumentista popular especializado en guitarra. Mm. Eh, Déjame preguntarte, ¿eso lo estudiaste en qué institución? Eso lo estudié en el SADEM, que es el Sí, Sindicato Argentino de Músicos, sí. en lo cual dentro del SADEM está el Instituto Superior de Música Popular. Mm. Ahí hice una carrera que duró 4 años, donde tenía materias como por ejemplo piano complementario, Ah, mira. y ahí fue donde yo empecé también a tocar el piano Claro, bueno. Mm. y Pero bueno, ya tocabas desde antes de entrar a todo esto, tenías digamos, lo que se dice en inglés, un background de música, tenías de haber sabido tocar la guitarra de años, ya tenías, ¿no? exacto, sí, yo empecé a tocar la guitarra más o menos fines del 2001, Mm, cuando estaba en mi último grado de escuela primaria, claro. séptimo ¿Y grado, eso qué edad tenías en séptimo grado, más o menos? ¿Cuánto? 11, y, 12 y años. yo tendría 12 años. 12 años, sí. 12 Más o años, menos esa es la edad de nuestro séptimo grado, ahora creo que cambió el grado. exactamente, sí, sí. Pero sí, así que bueno, ya en esa época ya, no sé si te interesaste o por ejemplo tus viejos te dijeron, vení, agarra la guitarra, vení. No, principalmente yo creo que, no, primero que yo vengo de una familia, Sí. no son músicos, pero Mm. siempre una familia que se escuchaba mucha música en mi casa. Ah, Mi padre es coleccionista de discos, mm, tiene muchos discos en casa. Él compraba, le gustaba comprar discos en Musimundo, en las cuevas especializadas, 60, 70, tanto te puedo nombrar los Beatles, Creedence, los Bee Gees, de sí. acá rock nacional, Morris, En- Charlie, El Flaco, Lito Nevia, y bueno, yo palpé todo eso, y bueno, más o menos en los sí, años 2000, 2001, nosotros teníamos, en aquella época todavía se escuchaban los cassettes chiquitos, donde lo ponían en un viejo grabador que yo tenía, y bueno, pasó que un día yo estaba en mi casa a la tarde, eh, tenía un cassette de los Beatles, más precisamente del primer disco, Please Please Me, sí. y lo puse y me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho
Bueno, los Beatles es para Digamos, mí la banda ¿se más... puede decir te voló la cabeza o es muy fuerte? Me voló la cabeza. A mí Sí, ese primer disco me voló la cabeza. El sí. tema, por ejemplo, a mí me voló la cabeza el tema Ask Me Why Ask Me de los Why, ese, Beatles. ¿sabes que no sé si lo tengo? Ese está, es Mm, el cuarto tema. mm. Es una balada de Lennon que Podríamos tiene... ponerlo 3 segundos porque si le Dale, ponemos 3 segundos o 4 segundos no lo bloquea. exacto. Ponemos, ¿cómo se llama? Ask Me Why. Pregúntame por qué. Ask Me Why, Beatles. Lo ponemos Dale. 2 segundos, ¿viste? Porque... Bueno, ahí no puedo poner mucho, Si vos escuchás las tres pero armonías que hacen se escucha Lennon, tremendo. Harrison y McCartney, Sí, son impresionantes. claro, las armonías sobre todo es lo más llamativo, ¿no? El sonido en alta calidad Exacto. de armonía. Sobre todo para la época donde Sí. se grababa todo junto, no era como ahora que se graba en un canal por separado. Ahí en esa época ibas al estudio y grababan todos juntos. Claro. Y bueno, eso a mí Te encantó. me encantó, sumado a eso que yo en la escuela primaria, yo tenía un amigo que siempre tocaba en los actos, yo iba a un colegio religioso, y bueno, siempre en los actos de misa yo veía a mi amigo y a otra gente que tocaba en los actos de misa, y a mí me encantaba. Yo sentía qué lindo que es estar ahí, te sentís súper poderoso, ¿viste? Cuando tenés la guitarra encima. Y la Claro. verdad que me... Y ya desde esa edad, o sea, lo que entendí que acabas de decir es, te llamaban para ser el guitarrista en los conciertos del colegio. Claro, yo todavía en esta época Sí. no había empezado guitarra, empecé más o menos octubre del 2001, porque ¿qué pasa? Yo tenía ganas de aprender guitarra, y un día yo estaba en mi casa y mi papá me trajo una guitarra, Mm, en octubre vino la noche del trabajo, me trajo una guitarra, todavía la recuerdo, es una guitarra Fonseca, guitarra la criolla. Fonseca. Sí, pero me suenan de la Fonseca, las criollas. Y bueno, vino con la guitarra, pero había un detalle que cuando yo agarré la guitarra, tenía las cuerdas para derecho. Claro, Una paradoja que casi todos los músicos son diestros y yo no, yo era zurdo. claro. Entonces no podía tocar la guitarra porque tenía las cuerdas al revés de lo que yo tocaba. Entonces, bueno, yo se la llevé a mi amigo, que tocaba en aquel momento en los actos de colegio, fui a la casa, le cambió las cuerdas y ahí él me enseñó los 4 primeros acordes y ahí ahí agarré la guitarra y no la dejé más. ¿Cómo te diste cuenta, Agus, que eras zurdo? Y porque cuando mi viejo me trajo la guitarra, Sí. yo la apoyé sobre mi cuerpo y ya era... Lo primero Me que sentía más cómodo de una. del lado izquierdo. Entonces ahí fue tipo como que se dieron todos cuenta, le compramos una guitarra y no sirve. O sea, Exacto. fue un momento gracioso, seguramente. Exacto, Un momento exacto. cómico, familiar, Pero la ¿no? verdad que me hizo muy feliz haber aprendido guitarra. La verdad que me salvó, Mm. me salvó. Me salvó de muchas cosas, sí, de sí, cosas, sí. ¿no? Y bueno, yo esto lo recuerdo mucho porque al ir la primera vez a la casa de mi amigo, él me enseñó, todavía lo recuerdo, me enseñó los primeros acordes. Yo lo miraba a él cuando tocaba y me acuerdo que el primer tema que aprendí fue El Oso de Morris, El oso de Mauricio. que tenía cuatro, Sí. o 5 acordes: sol mayor, mi menor, do Tema mayor clásico del y rock re. argentino, vamos a poner Exacto. 3 segundos. El oso Morris. Vamos a ponerlo así, 3 segunditos. Es este, ¿no? Exactamente, del disco 30 minutos de vida Vamos a de poner. Morris. Sí. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Claro, la típica de que se canta en la guitarreada, ¿no? Claro, vos fíjate qué simpleza. Sí, no, Qué sí, simpleza sí. que era, vos ibas a un estudio y grababas 4 5 acordes, le ponías la voz, y yo creo que con un tema así, ahora te haces 30 CDs
y 20 DVDs. Sí, Es tranquilamente. terriblemente la calidad que había en aquella época, tanto en las letras, como en la música, como en la lírica. La verdad que era... Disculpame, hago las interrupciones, problemas todo bien, técnicos, ¿viste? todo bien. Esto es por el Son equipamiento. cosas que pasan. Sí. Así que, bueno, te quería preguntar, contame un poco sobre por qué los 60 a vos te marcaron tanto, aunque vos no fuiste parte de los 60 en términos de vida, ¿no? Porque Exacto. más que nada lo vieron tus padres o mis padres también. O sea, es una época que vos no estuviste vivo durante esa época. O sea, eso es Exacto, yo bastante creo... obvio, pero Exactamente, mira, yo nací en el 88, pero bueno, yo siendo hijo de un padre que él vivió esa época y mi mamá también, cuando yo era chico ellos ya me inculcaron no solo la música, sino las películas de los años 60, como por ejemplo Mary Poppins, La novicia rebelde, sí. una película Melody, con música de los Bee Melody. Gees, Esa sabes que no la vi. una película inglesa. Me la recomendaron. Y bueno, todo eso me lo inculcaron desde aquella época, y a mí me pegó mucho, porque los 60 no solamente fue la época de la música, sino fue la época de las películas, fue la época de la lectura, fue la época del libro de papel, no había nada digital. Fue la época, se podría decir, allá en Estados Unidos, Sí. la época del Woodstock, Sí, la época, la revolución artística. la época de la revolución, la época de los happening. Sí, Acá, por ejemplo, en Argentina hubo un lugar que se llamó el Instituto Nacional Titela, que fue ¿qué donde significa eso? el Instituto Nacional Titela, Ah, Ditela. claro, fue donde se hicieron los primeros movimientos de acá de Argentina, con bandas como Manal, Almendra, Los Gatos, Sí, Marta Minujín, sí. los happenings, las fiestas, Claro. las fiestas de arte, digamos. Sí, Y bueno, eso acá en Argentina eso marcó mucho. Fue una época Sí. que la verdad que para mí, sin haberla vivido, fue una época mágica, claro. una época donde... Vos la ponés por encima, en un ranking, por encima del resto de las épocas que, por ejemplo, de los 80 o de los 90, la ponés por encima. ¿O no? fueron otra cosa, porque los 80 fue una época muy buena en cuanto al cine, exactamente, en Sí. cuanto al cine. Mm. Los 90 en cuanto al otro estilo de música que fue apareciendo, lo que es el grunge, Sí, lo alternativo, el rock. rock pesado, alternativo, el Britpop. Britpop también. Pero bueno, para mí yo creo que una época que no se va a repetir nunca fueron los 60 y 70, tanto Mm, afuera como acá en Argentina. claro, bueno, es muy bueno eso. Y yo que lo conozco a Agus, que en este podcast seguramente no vamos a tener tiempo de explayarnos tanto, pero Agus tiene mucho conocimiento sobre los 60, sobre los 70, sobre todo. Yo voy a su casa y siempre me dice, che, Pocho, escuchate este disco de una banda, viste, que por ahí la conoce él, y no sé, 100 personas más en Buenos Aires, no sé, que ya hoy en día no le escucha absolutamente nadie, viste, ya Exactamente. 60 años después, pues ya pasaron 60 años de los 60. Exactamente. Así que pasan esas cosas. Agustín es un chico que colecciona música de esa época mucho. Yo colecciono música desde los 12 años. Mi primer disco Mm. fue Vida de Sui Generis. Vida de Sui Generis. Me lo compró mi papá. Vida de Sui Claro. Generis, que todavía lo tengo. Bueno, yo lo tuve a Maxi como primer invitado del podcast. Exacto. Y Maxi no es músico, no le pega por el lado de la música, pero sí por el lado del cine. Y me comenta sobre que él colecciona, bueno, VHS, ¿no? De música para, iba a decir, videos, películas, y sabe un montón de películas de clase B, viste que son clase menos conocida. Pero vos venís ahora a decirme básicamente que sos parecido a Maxi en algún aspecto, pero en el tema de la música. Y sí. Mirá, yo igual en estos últimos tiempos bajé un poco la vorágine de comprar. Sí,
pero hubo una época que era un loco, que por ejemplo cuando yo era chico, bueno, yo empecé a los 12 años, Sí. y después a los 15 años, por ejemplo, cuando por ejemplo mis padres me daban plata para salir, Claro. yo en vez de salir, hacía que salía, me iba a hacer tiempo a la calle y me Sí. guardaba Te la comprabas plata, ¿Y qué hacías? y después me iba a Musimundo y me compraba Diga. los discos que podía, que en esa Wow. época un CD de Sui Generis o de Spinetta estaban los mini LP, que eran CDs de cartoncitos chiquititos que costaban lo que eran 15 pesos, por ejemplo, 20 pesos, Que era lo que te habían dado tu viejo, básicamente. más o menos, y me iba y me lo compraba y yo me volvía loco. Para mí Hacías tiempo y volvías. la felicidad pura. Era la felicidad pura. Y yo de aquella época que sigo comprando y no paré. ¿Tus viejos saben esto ahora? Sí, ya lo saben. Claro, obviamente. Sí. Y ellos ya lo saben y los cansaba con siempre música, y era no salía con mis amigos, Sí. no pasaba momentos sin comer para comprarme música. comer. Y para mí era una felicidad pura. Claro. Esta para mí era la felicidad. Bueno, si esto no es inspiración, si esto no es dedicación y pasión por la música, yo les pregunto a los que estén escuchando, ¿qué es? ¿Viste? Exactamente. Bueno, así que le podemos mostrar a la gente que esté escuchando y viendo alguna de tus covers, porque yo no sé si lo contaste y me lo salteé, pero vos tenés una banda o tenés un grupo grande de amigos o de amigotes conocidos. Exactamente. Mira, yo tengo un grupo de amigos que me acompaña como sesionista cada vez que yo voy a tocar. Sí. Y bueno, la verdad que son unos músicos tremendos, muchos tocan con artistas conocidos. Y bueno, cada vez que nos juntamos, ellos me acompañan y bueno, y hacemos música, pasamos un momento muy, Suelen tocar. muy suelto, muy lindo, y hacemos de todo, hacemos blues, hacemos mucho rock spinettiano. Sí. Pescado Rabioso, Invisible, hacemos Robin Ford, hacemos blues B.B. King, y la verdad que la pasamos muy bien. Y también hago yo algunas canciones solistas, Sí. la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, ¿le podemos mostrar algo a la gente? Dale, cómo no. Así un glimpse. Dale, Agustín Molina busco acá, ¿no? dale. Agustín Molina en YouTube, ya lo saben. Igual les vamos a dejar un link en la descripción. Es el que tiene. Ese es mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Sí, que tiene todos covers y van a ver que tiene muy buena calidad. Tenemos covers y también tengo algún tema propio que hice. Ah, mira. Tengo temas propios, covers. ¿Qué querés que pongamos? A ver. Y ponete Cheques que hice con... A ver. Que está más abajo. Cheques de Spinetta, ¿no? Sí, El cover. un poco más abajo. Espero que no lo agarre el copyright. A ver, A ver. Cheques. Acá está. Hasta acá, mira. Tengo antes ese tema lo hicimos con Andrea Álvarez, que fue música, que tocó con Charlie, tocó con Fito. Andrea Álvarez es la cantante. Es la cantante. Sí. Ella vino a cantar en la ocasión de ese día para nosotros. Sí. Y bueno, cantó el tema. Y ella cantó en coros con Charlie. No, ella cantó, claro, ella en momentos integró la banda de Charlie García. Mirá. También estuvo con Fito Páez, Mirá. grabó en algunos discos de él. Bueno, los pesos más pesados Los de pesos todo. más pesados del rock. Sí. En esta ocasión, ella le puso la voz al tema de Cheques, que está acompañado por Alejandro Conde en bajo, Sí, por Martín Migliano en batería, sí. por Sebastián Tomalski, que es el que opera todo el estudio en teclados, Bien. y quien les habla en primera guitarra. Quien les habla Claro, es Agustín Molina. En la única guitarra que hay. Casualmente yo te conocí y una noche como hoy
shake it, babe. Luego te mudaste con tu séquito a mi lujosa mansión. Hasta casi entro en tu narco gay. Y vos bailabas y decías shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Pero bueno, así que está buenísimo. Yo les recomiendo que se hagan una pasada por el canal de Agustín, aunque no les guste el estilo de música que toca. Yo creo que les va a gustar porque es rock nacional clásico y también internacional. Tiene de todo, así que les recomiendo que lo vean. Bueno, Agus, acá vamos a hacer una repasada general sobre tu infancia como músico, tu Exactamente. adolescencia como músico. Y ahora un poco tu madurez como músico, ¿no? Sería justamente las tres cosas. Ya tocando en una banda con gente de alto nivel de capacidades musicales, ¿no? Exactamente. Bueno, y eso es una de las cosas por las que más se te identifica en todos los grupos sociales donde frecuentás, me imagino. Así que bueno, eso por un lado, esto es la música para vos, La música es mi vida. es tu vida. Es lo más importante para Agustín, la música. Y después tenés otras pasiones. Tengo otras pasiones, exactamente. Una la compartimos, pero más medias, A medias, Sí. claro. el fútbol. El fútbol. Agustín es hincha de Boca. Soy hincha de Boca. Diría que era o soy, aunque me calmé un poco, fanático, soy socio y abonado de Boca desde el año 2005. Bueno, ese es unos buenos 16 años. Exactamente. El mismo socio y abonado del club de Boca. Club Boca Juniors, vas a la cancha cuando podías. Sí, cuando podía, ahora la extraño mucho, la verdad que extraño ir a la cancha, encontrarme con mi gente, con la gente que compartía la platea, y ojalá que si esto Dios quiere que se termine, esta pesadilla del COVID, De la pandemia. de la pandemia, ojalá Bien. pueda volver y encontrarme con mis amigos de ahí de la cancha, Sí. ir con mi papá, y bueno, Sí. esperemos, Volveremos, como dice. esperemos. Porque la verdad que El tango. el fútbol sin Volver. público la verdad que es algo muy triste. Yo, que soy también, como te dije, compartimos esta pasión, pero no tanto, porque vos sos hincha de Boca, yo soy, comillas, hincha de River, pero no soy un apasionado, no me veo todos los partidos, no me veo los partidos de los equipos a los que si ganan o pierden, me influye a mí en el resultado de la posición de la tabla. Entonces hay un nivel de intensidad mucho menor en mi parte que de tu parte. Y si bien acá, bueno, tengo esta bufanda que me regalaste vos, que Exacto. después vamos a hablar de dónde me la trajiste, pero Dale. quiero hablar sobre los equipos. Barcelona, que la conseguí por un primo mío. Está Liverpool. Bueno, a mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol como deporte. Me gusta mucho ver fútbol europeo. Fútbol europeo, exacto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el fútbol que se juega con una calidad que es la mejor. Vamos, hay gente que lo discute y yo seguramente vos me decís que por ahí no es tan así. Exactamente, claro. Pero para mí el fútbol europeo es el fútbol más limpio y el fútbol más lindo. No desde lo que transmite, porque no transmite tanta emoción y tanta pasión. Ahí está. En eso coincidimos entonces. Exacto. Pero sí transmite calidad técnica futbolística. El fútbol europeo. Estamos de acuerdo. Entonces, ahí es donde tenemos algo en común, en el fútbol. Pero bueno, contá, si querés, un poco sobre tu pasión por Boca. Y mi pasión por Boca viene desde mi abuelo. Mi abuelo José
Él era socio vitalicio de Boca desde el año 1940. Él fue uno de los primeros socios de nuestro club. Y bueno, esa pasión fue delegada a mi papá, y mi papá me la delegó a mí. Y él después, cuando yo tenía 15 años, él me hizo socio, y ahí yo empecé a ir a la cancha con él, empecé a ver los partidos. Por suerte yo viví, digamos, lo que es la época dorada de Boca. Yo Sí, viví toda esa época. sí, sí. Y la verdad que bueno, que bueno, todo tiene sus ciclos, ¿no? Son los ciclos, empiezan y se terminan. Antes le tocaba a Boca y ahora le toca a River, y bueno, eso Bueno, hay que respetarlo. pero ahí estás hablando de los ciclos en términos de tiempo muy, muy corto, porque 10 años, en el fondo, Agus, vos lo podés sufrir como si fueran 100 años. Exacto. Pero yo te tengo que decir, tratando de que te relajes un poco, que no es tanto. Porque son 10 años de River, otros 10 años son de Boca. Y así puede Y ser. así pasó, por lo menos, yo tanta historia de fútbol argentino no tengo, pero pasó en el 2000, del 2000 en adelante fue todo de Boca. Exacto. Y del 2000, no sé, 14, 15 en adelante, 2014. sí, Todo. ahí empezó todo de River. Y todavía sigue siendo un poco, pero yo creo que en cualquier momento esas cosas van a cambiar. Yo creo que Marcelo Gallardo, y ahí nos ponemos un poco más detallistas, ¿no? No creo que se quede toda la vida en River. ¿Vos qué crees? Mirá, yo creo que la ventaja que tiene River, a diferencia de Boca con Bianchi, es que Sí. cuando Bianchi vino a Boca, Bianchi ya no era tan grande, pero tenía casi 50 años. Gallardo es muy joven, y siendo muy joven ya había ganado su primera Copa Libertadores en 2015. Entonces, seguramente lo más seguro es que si Gallardo se va ahora, va a volver y va a seguir ganando un montón de títulos con River. En cambio, Bianchi ya no dirige más, ya se jubiló. Bueno, pero Bianchi ya en los 90 Y dirigía. yo creo que Ya hasta que estaba grande. consigamos un técnico Eh. como lo que tiene River con Gallardo, va a ser muy difícil. Por eso yo creo que la mayoría de los hinchas de Boca queremos que Gallardo se vaya de River, porque la verdad que para nosotros es una pesadilla, Claro, bueno, literalmente. está bien, es verdad, yo entiendo eso porque también me acuerdo cuando yo era chico y era más pasional sobre River y Boca, lo veía a Bianchi ganar todo con Boca o ganar muchas cosas con Boca, y también era como medio pesadilla de Boca de Bianchi. Exactamente. Entonces yo te entiendo por ese lado. Ahora, déjame decirte que yo no creo que sea tan difícil que en Boca aparezca un técnico de la talla de Gallardo, y si me apurás te digo que Guillermo lo era, y ustedes no le pudieron perdonar que haya perdido contra Gallardo. Y Guillermo se equivocó en la final de Madrid, se equivocó en llevar jugadores que no tendría que haber llevado para mí. Todos se equivocan, Aus. Y el fútbol se gana y se pierde. O sea, Sí. es una cosa cliché absoluta decirlo, pero te lo tengo que decir porque es lo que verdaderamente pienso. Y sí, lamentablemente es así, Este- pero bueno, la final de Madrid, Guillermo se equivocó básicamente en armar la táctica con jugadores que no tendrían que haber jugado, que no estaban bien físicamente para jugar ese partido, y Boca lo pagó caro, y lo pagó caro ante los ojos del mundo. Y yo creo que una final así, por muchos años, no se va a volver a repetir. Y yo creo que el hincha de Boca se va a sentir relajado y bien consigo mismo el día que le vuelva a ganar a River una final de Copa Libertadores en Madrid, como hicieron ellos. Tiene que ser en Madrid No sé si en Madrid, pero tiene que ser una final de Copa Libertadores con público, con público. y una final sin partido de ida y vuelta. Una final mano a mano. Mano a mano, y ahí queda. Y ahí queda. Está bien, Agus. Yo creo que en nuestra vida todavía tenemos varios años por delante, por vivir. Yo creo que sí. Yo creo que en un Y momento, que en algún momento se va a dar, y si no se da exactamente igual, se va a dar parecido, y si no se da una vez, se da 2 veces, y ya con eso te olvidaste un poco, sí. te olvidaste un poco de
de la hegemonía de River durante estos años. Exactamente. Bueno, vos también tenés otros temas en los que sos pasional, que uno es la política, pero bueno, en este momento si no querés hablar, esto lo cortamos. No, sí, no es si la palabra es pasional, Sí, sino que yo veo alguna gente que se contradice mucho en en las cosas que dice o a veces divagan diciendo medidas que son inaplicables o que hablan desde afuera como si todo se resolviera de una manera tan fácil, cosa que no. Cosa ¿estás que no hablando es de así. políticos o de personas comunes? Y hablando de políticos, hablando de lo que se llaman los youtubers, Ah, influencers, bueno, sí. más precisamente los libertarios Ah, por un mirá, lado, sí. o si no lo- los anarquistas por el otro, los de izquierda por el O otro. sea, extremistas Eh, que por ahí hacen mucho ruido, ¿no? claro, y sobre todo los jóvenes, Jóvenes. que a veces hay que leer un poco más, en vez de hablar tanto hay que leer un poco Hay más. que leer un poco más de eso, es buenísimo. Los libros no Que muerden. te manden a leer, es tremenda esa frase, que te manden a leer, viste, che, los libros no muerden, maestro, no, viste, Sí, andá a sí. leer un poquito, loco, enterate. Como Enterate. decía, como decía el flaco, no miren televisión, lean libros. Lean el libro. Bueno, ya está, ahí está, con eso ya lo cerraste. El concepto es que mediante el estudio, ¿no?, del pasado, uno puede aprender cosas que quizás, por las que quizás mucha gente hoy aboca, mucha gente hoy está empujando para que eso sea de tal manera o que se den las cosas de la manera en que ellos quieren que sea de determinada manera, pero lo que no sabe mucha gente es que esas cosas se han intentado en el pasado. Podemos hablar de comunismo, podemos hablar de libre mercado extremo, podemos hablar de muchas cosas totalmente opuestas, pero se han intentado en extremos muy fuertes y en distintos lugares del mundo y no han dado los resultados ni de Exactamente. casualidad deseables para cualquier persona con básico sentido común y de empatía. Exactamente, y sobre todo en nuestro país los extremos, que ya los hemos vivido, son muy malos. Porque por un lado tuvimos a la dictadura militar, Sí, que era del otro extremo, y después tuvimos el kirchnerismo, que es el otro extremo que también le hizo mucho daño a nuestro país. Y ahora está surgiendo un grupo que sería nuevamente o el otro extremo, es el liberalismo, que acá en este país, a mi modo de ver, es algo inaplicable que ya se quiso hacer en el 2001 y terminó que duró una semana las medidas una y semana. terminó con varios muertos. Sí, tremendo. Entonces, yo a veces veo la gente que habla de las medidas que van a hacer y no se dan cuenta que en este país eso es inaplicable. Tal vez se puede aplicar en países como Alemania, como Estados Unidos, como Suiza, pero no en este país. En este país no se puede. ¿Por qué? Y en este país no se puede porque ya vivimos la idiosincrasia de hace inclusive más de 100 años, que son medidas que instauró digamos, por ejemplo, el peronismo. Sí. Que es el ayudar como decían ellos, ayudar al pueblo, que el Estado te ayude, los sindicatos de por medio, las universidades públicas. Entonces, eso, en cierto modo, también le hizo daño a nuestro país, porque mucha gente se aprovechó del Estado y entró al Estado para robar. Por eso el Estado acá no funciona y por eso aparecen estos grupos como los libertarios. Si, por ejemplo, acá en estos 70 años, en más de 70 años, no se hubiera robado como lo que se robó, figuras como Esper o Milei acá no estarían. Claro, entonces vos No estarían. estás diciendo cosas que son muy ricas para Sí. mi entender, porque vos estás diciendo,
no te estás apadrinando o poniendo del lado de Yo no nadie. estoy poniendo en ningún lado, yo me Claro. estoy poniendo en el medio y en lo Estás razonable, sobre tratando- todo para nuestro país. Estás tratando, porque vos te pones del lado del país. Porque no, Exacto, para la gente que diga, no, este tipo no patea para ningún lado, es mentira. Es al revés. Justamente lo contrario, porque a vos te interesa tanto la política y yo veo que te interesa porque te pones del lado del país y decís, yo quiero lo mejor para mi país, que en este caso sería que es Argentina, y cómo es la mejor manera de conseguirlo, y vos analizás y decís, mirá, acá tenemos una idiosincrasia de hace cuánto, 100 años dijiste, 100 años. en donde vino, bueno, desembocó en el peronismo, y el peronismo desembocó a largo plazo en personajes de todo tipo, Como por ejemplo los militares. como los militares, Los montoneros Sí. trajeron a los militares. bueno, Eso es montoneros, lo que militares, digo yo. como que cada uno trae una consecuencia nefasta atrás de la otra, más nefasta que la otra o Claro. igual de nefasta que la otra, y se va lentamente avanzando, pero casi se puede decir que también se va lentamente retrocediendo en algún aspecto, o por lo menos no avanzando en un nivel en donde podría un país más desarrollado, quizás, avanzar. Sí, yo creo que sí, porque acá todo gobierno que vino ha metido la mano en la lata, todos han robado, Eso es verdad. Mm. y la verdad que es extremadamente muy Desilusionante. muy triste. No hay uno solo que vos digas, la verdad que, porque todos robaron. Alfonsín también robó, Sí. Menem también robó, Cristina ni hablar. Y bueno, la verdad que es algo. ¿Vos no creés que vaya a venir alguien y que no robe? Yo creo que no, porque cuando vos estás en el poder hay muchas cosas que te tentás. Por eso yo digo que a veces hay gente que se contradice y se miente a sí mismo. Porque por un lado tenés de acuerdo. a tipos como Pedro Kachanowski, Sí. que dicen que hay que bajar el gasto público, que hay que echar 2 millones de empleados públicos, pero después ellos se quieren meter en el Estado. Ellos se quieren meter como diputados. Entonces, si vos te estás metiendo como diputado, vas a cobrar un salario. Claro. Te estás cagando en los pobres, que vos tanto criticás que el gobierno perjudica, vos también te estás cagando en los pobres. Entonces, todos, la izquierda, tenemos un país, Es un nido de gatos. a mi modo de ver, un país sobre todo Bolsa de gatos. muy destruido, que en estos últimos 20 años se ha destruido, y lo peor, que acá hay una grieta tremenda que para mí es insalvable, que fue el cristinismo, no el kirchner, porque el kirchnerismo era con Néstor Kirchner, pero vino esta mujer Sí. y después vino Macri y se armó una grieta que ha destruido la sociedad, ha destruido las relaciones sociales, ha destruido las amistades, ha destruido las relaciones entre los artistas, entre los actores. La verdad que es entre los amigos, la verdad que es muy triste todo, muy triste. Sí, y sobre eso quiero mencionar que vos tenés un particular dolor con respecto a esa grieta, ¿no? Un particular, te lo tomás casi personalmente al tema de la grieta. Yo tuve varias conversaciones con vos donde me explicaste que no podías casi entender cómo podían pasar las cosas de esta manera y que no le veías un futuro, ¿viste? La luz al final del túnel al tema. No, exactamente, yo veo Sí. que todo para mí va a ir todo para peor, se ve en la calle, se ve la violencia, Mm. se ve en las redes sociales, que las redes sociales son buenas para muchas cosas, pero son malas para otras cosas. Y Sí, yo veo que mucha gente que está en las redes sociales está aumentando la grieta, el periodismo tiene mucho que ver, sí. los jóvenes que están surgiendo ahora, tanto de un lado y del otro, le están haciendo mucho daño también. Y la verdad que es algo muy triste, y por eso a mí siempre me gusta todo lo que es nostálgico, porque para mí, todo tiempo pasado para mí fue mejor. Todo lo que vino Sí. después del 2008, del 2007 en adelante, la verdad que fue muy feo, y Dios quiera que en algún momento se termine, pero lamentablemente con ciertos personajes esto no le veo mucho futuro.
Claro, bueno, y te pregunto algo en particular que vos dijiste, las redes sociales, el periodismo, tiene que ver. Me interesa saber tu opinión con respecto a el rol de las redes sociales y de los influencers y sobre todo del periodismo tradicional que tiene mucho que ver con redes sociales porque están en las redes sociales. ¿Qué opinás al respecto de ese rol que tienen Y en todo esto que genera la grieta? yo creo que el periodismo tiene un rol muy importante en la grieta, porque hay muchos periodistas que se sabe que son comprados por determinado tipo de Bando, gobierno, tanto por el gobierno por el gobierno oficialista como también por parte de grupos opositores. Y bueno, y entre medio de eso estamos nosotros, está la gente. Yo veo, por ejemplo, en las redes sociales que hay periodistas que se insultan con otros periodistas, que se amenazan, periodistas que se ponen contentos cuando determinado gobierno le va mal. Y eso la verdad que nocivo, es algo muy tóxico, tóxico y sí. muy nocivo. Y te doy nombres ciertos personajes como Pablo Dugan, por ejemplo, como Mm, Roberto Navarro, como eso es en el caso del gobierno de ahora, que son tipos totalmente nefastos, mm. gente mala, gente muy mala, como por ejemplo Guasorra, el que corta los hilos bolsa en los campos, el que va a las marchas, cuando va la gente a las marchas a protestar y va a provocar a las marchas. Después del otro lado tenés tipos como Majul, por ejemplo, que se ponen del otro lado y hablan para su conveniencia. Mm. Y la verdad que eso a mí la No verdad suma, no suma ni resta, resta, ¿viste? No, o no, resta, mejor dicho. resta, Sí. resta y la verdad que es muy feo. Mm, Por eso yo trato de no mirar mucha tele claro. y no, la verdad que no Pero me sin gusta. embargo estás muy informado. Exactamente, y más ahora con la pandemia, la grieta se acrecentó, incluso el tema de la vacuna se hizo política. Sí, sí, Se, sí, político, se absoluto. está militando la vacuna tanto de un lado y del otro. Mm. Por ejemplo, el gobierno dice que los que se vacunan con Pfizer son imperialistas y son seguidores de Estados Unidos y de Inglaterra. Y la oposición dice que los que se dan la vacuna rusa son zurdos y son comunistas. Y eso también lo hace el periodismo. Sí, sí, Y sí, sí. eso, la verdad que eso, en la época que yo iba al colegio, eso no No pasaba. pasaba. Con la época que yo iba a la facultad, Mm, cuando yo estudiaba música, eso no pasaba. no No pasaba. había eso. Entonces, Sí, por eso a veces hay, hay, sí. hay días que no la paso bien porque te angustia, ¿viste? Saber que Saber que las cómo cosas, empeoró todo. Cómo empeoró todo. saber que las cosas son así hoy en día y sería o imposible o muy difícil cambiarlas. Exactamente. Yo te quiero comentar algo al respecto de eso. Tenés, por un lado, un incentivo económico muy fuerte que ya ni siquiera depende de un corrupto que te esté financiando directamente. El Muy incentivo bien. económico hoy en día ya es como una bola de nieve que empezó a correr y no para. ¿Por qué? Porque tenés gente que se fue alineando a lo largo de los años con determinado punto de vista, ¿no? Exacto. Determinado sentido político. Y esa gente fue, o sea, formando parte de lo que son las redes sociales, opinando en redes sociales. Y quiero hablar sobre las redes sociales en sí mismas y no tanto de la gente que opera adentro de ellas, sino la gente que opera las redes sociales. Esto es una cosa que aprendí últimamente. Eh, Esa gente se dio cuenta, hace un par de años ya, cuando estaba surgiendo todo lo de las redes sociales, la revolución de las redes sociales, si se quiere, que era muy Muy redituable. redituable económicamente que la gente esté dividida. Exacto. Y eso te estoy hablando no solo acá en el país Argentina, sino que en Uruguay también, sino que en Chile, sino que en Brasil también, en Pasa lo Estados mismo. Unidos lo mismo, y no sé si en todo el mundo, porque no voy a hablar de China sin saber, pero, y en Europa tampoco sé, pero esas redes sociales, por lo menos en América, se están beneficiando mucho de un pueblo dividido. Exactamente. Se benefician directamente. Vos
al día de hoy, Agus, vos tenés, imagínate, dos personas. Persona A, persona B. La persona A, no sé, es de derecha, ponele. La persona B es de izquierda. La persona A interactúa con gente de derecha, porque es de derecha, Exactamente. y solamente se dirige a gente de derecha en redes sociales. Probablemente el 99% de la gente nunca la vio ni la va a ver en persona. Exactamente. No la va a reconocer por la calle si se la cruza. Pero la red social, por ejemplo, vamos a decir Google o Facebook o Instagram o Twitter o lo que sea, a esa persona descubrieron que es redituable mostrarle solamente cosas positivas, ¿no?, de la Exacto. derecha y solamente cosas negativas de la izquierda. Y a la persona B le muestran cuando entra a Facebook, cuando entra a Twitter, a Instagram, a lo que Sí. sea, a Google Noticias, esa persona B que es de izquierda va a buscar la misma noticia, por ejemplo, entra la misma palabra, no sé, Donald Trump, ponele, ¿no? O Cristina Fernández. Sí. Las dos personas buscan lo mismo. ¿Vos te pensás que el Exacto. resultado que les arroja Google o YouTube o lo que sea Twitter es el mismo? ¿Te pensás que es el mismo resultado? No. Se comprobó que distintas personas, si ahora nosotros lo hacemos después del podcast, si queremos Claro. hacemos. Yo voy a poner una palabra y a mí me va a tirar un resultado que depende de lo que la red social tiene interpretado, ¿no? Que es lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta Exacto. escuchar y lo que más posibilidades tiene de que yo haga clic. Exacto. Porque con ese clic ellos clink, clink caja. ¿Entendés? Exacto. El fanatismo, es así. Entonces, estas redes sociales, que no son ni el Estado, son una empresa privada, pero son una empresa privada que no son Terrabusi, no No, son no. Vicentín Fideos, Exacto. son más grandes que los estados en algún aspecto. Sí, 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 sí. Hoy en día esas empresas son más grandes que los estados. Exacto. Entonces, ya no son los estados los que gobiernan el mundo, me animo a decir, sino que estas empresas. Esto no es algo muy revolucionario que estoy diciendo, lo dice mucha gente, pero te lo estoy tratando de explicar de una manera y a la gente que esté escuchando se lo estoy tratando de explicar. Exacto. Y sobre Sí, todo, pues saben captar muy bien a la gente muy influenciable y les lavan el ah, cerebro, tanto de un lado para el otro. Y yo lo veo se ven las agresiones que hay en las redes sociales. sí, La gente que agrede y que es fanática de un partido político. claro. En vez de, por ejemplo, tener un hobby para hacer, en vez de ver Claro. algo, no aman a un político y no se Sí, dan sí, cuenta que ese mismo político se está cagando en él. Que es que a este mismo político, esa persona que tanto tiene fascinación por él por o por él, ella. se caga en él. Sí, No le importa nada. Quiere que lo vote y después que lo vote, chao, sí, sí, arreglátela. sí, arreglatela. Y yo conozco gente y no Sí, se dan cuenta. claro. No se dan cuenta cómo les lavan el cerebro. Mm, Y la verdad que eso antes, yo creo, siempre hubo gente que se hunde a un partido un político, pero antes no pasaba. Eso antes, Y era yo mucho creo que más no. difícil que suceda, ¿no? Exactamente. No Por- pasaba. porque, porque hoy en día te endiosan en las redes sociales, te Dios. endiosan de una forma increíble, te sacan de contexto tanto para bien como para mal. Si vos querés encontrar las mejores frases de Kirchner en su vida, pones un video de YouTube y tenés las 100 mejores frases de Kirchner en su Exactamente. vida, y por ahí hasta te convence, dice, che, este pibe por lo menos hablaba bien, no sé, ponele que no pienses como él, pero transmite cierta convicción. Y una persona, viste, medio en la duda o sin saber, o un joven de 16 años que recién va a votar, ¿no? Exactamente. Ve esa charla de Kirchner o ve esa charla de lo que sea, de Perón o de Macri o de no sé, Sí, sí, Videla, sí. ¿viste? Sí, sí, obvio. Y se enamora porque, no sé, es joven o es medio, ¿cómo se dice? Gullible, crédulo, Exactamente. de lo muy, muy, muy receptivo a cualquier cosa. Y yo te voy a contar una cosa. Yo veo, por ejemplo, jóvenes que tienen 15 años y ya están metidos en la política y ya se visten como políticos, tienen su propio
su propio partido, los influencers, tanto los libertarios como los camporistas. Y yo digo, flaco, vos tenés 15 años. No estás viviendo tu vida, viví tu vida, salí a jugar con tus amigos, andate al cine a ver una película, agarrá a tocar un instrumento, andá a armar un partido de fútbol, pero todo el tiempo con la política, todo el tiempo, a ver, ahora estoy leyendo el libro de Perón o todo el tiempo con la política. Sí, Eso antes no pasaba, entonces no, es verdad. eso es lo triste. Sí, Eso es lo triste. se perdió una parte de lo que es la infancia o la juventud. Por eso yo creo que nosotros somos unos afortunados porque crecimos en la mejor época. Bueno, Vivimos la mejor época para eso. eso Nuestra Eso- época sí, fue la mejor infancia, está bien. tanto adolescencia como infancia. Está bien, tengo muchos amigos que opinan lo mismo, pero es un comentario igual fuerte, porque si bien nosotros lo decimos desde un punto de vista en donde conocemos lo que pasó acá y conocemos lo que pasó en el pasado en mayor o menor medida, tampoco vivimos en el pasado, pero se puede argumentar con cierto conocimiento de causa que realmente vivimos en una época bastante dorada, Exactamente. en donde estábamos en el medio de una transición que hasta que no sucedió todo esto, la estábamos pasando bastante bien. Exactamente. Eh, Siempre acá en Argentina hubo a veces para levantarse, tuvo que haber algunos golpes. claro, Pasó con el Rodrigazo, pasó con el golpe militar del 76, pasó con la crisis del 2001, y yo creo que va a pasar ahora. Yo creo que estamos en una época donde ya no se aguanta más tanta violencia, y yo creo que en algún momento esto va a reventar. sí, Esto va a reventar y hay que empezar de nuevo. bueno, Y de los dos lados, para mí. no sos el único que opina lo mismo. Yo ese tipo de conclusión la escucho de muchas personas de distintos palos de la vida que opinan parecido o distinto a vos. Opinan muchos parecidos. Exacto. Y también no solamente lo escucho de gente en este país, yo también escucho varios podcasts de Estados Unidos y la narrativa es parecida. La narrativa es parecida. La narrativa, dicen, de Estados Unidos es de una posible guerra civil allá. Está, exactamente. Bueno, y algunos dicen que ya empezó, ¿viste? Como que es una guerra civil medio fría, Yo como creo que, que yo no creo, hay una... yo creo que acá, principalmente en Argentina, yo lo vengo diciendo hace mucho, estamos ante una guerra civil encubierta. Sí, Como que va a pasar y no pasa, pero está pasando. sí, Estamos en una guerra civil encubierta y los culpables, para mí, fue Cristina y después lo terminó Macri. Pero sí, entre los dos generaron todo esta guerra civil de clases. claro, De que, por ejemplo, Cristina dice que el pobre es pobre por culpa del rico. claro. Y Y Macri eso dice lo contrario, es exactamente. Y eso genera que el otro escuche lo que dice tirando leña al los fuego. dos y que ahí se arme. Le tira combustible Le al ponen hasta asado. el fuego. Sí, que sí. se arme la violencia. Y yo creo que estamos ante una posible guerra civil. Y yo creo que esto en algún momento va a pasar el día que maten a un político. O al hijo de algún político. Eso puede pasar. Eso un día va a pasar. Sí. Yo creo que esto es una situación muy grave lo que está pasando cultural y socialmente más que económicamente. Claro. Hay mucho odio encima, mucho odio. Sí, mucho odio acumulado que tiene que estallar para algún lado. Sí, Y probablemente por alguna tragedia de las que mencionaste o similar, no tiene necesariamente que morir algún político o hijo de político, pero por ahí algún personaje semipolítico o muy querido por la sociedad. y yo creo que sí. Bueno, y bueno, eso por un lado, ya hablamos de, bueno, te quiero recapitular un poco, Sí, hablamos de tu pasión principal que es la música, la música, hablamos de fútbol, que es algo que tenemos en común dentro de todo, exactamente. y la política. Sí, Yo quiero tratar de terminar este podcast con una nota en positivo exacto, dale. y después ponemos todos tus links a redes sociales Dale, y todo esto. dale.
Te quiero hacer una pregunta y a ver si con esto rescato algo positivo. Eh, ¿Qué opinás del hombre viviendo en una era en donde la información sobra, como es la que estamos viviendo ahora? ¿Y qué opinás del futuro del hombre si seguimos las cosas por donde vienen, ¿no? Que parece que hasta donde dijimos recién concluimos que eso termina mal, ¿no? Como que termina mal. Pero te hago una pregunta, ¿vos alguna vez considerás al hombre desde un punto de vista macro, o sea, desde como si fuera observado desde la luna? ¿Alguna vez te pusiste a pensar, che, el hombre qué está haciendo en el planeta Tierra, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nosotros Mm, estamos siendo observados, nosotros mm. Ah, bueno, somos una hormiga, eh. somos una hormiga en la galaxia Cuando dijiste que estamos siendo observados, ¿a qué te referís? y yo creo que no estamos solos, yo creo que desde la luna o desde algún lugar lejano del mundo, civilizaciones con más tecnología nos están mirando, es más, en este momento por Sí, ahí nos están viendo lo que estamos haciendo. probablemente. Es probable, todo es probable. Sí. Yo creo que yo creo que es así. Mm, No, el ser humano tiene el defecto de sentirse siempre superior sí. O de sentirse o de que es el sentirse que es centro, impune y que puede hacer tanto daño y que nunca va a pasar nada. Pero yo creo que el planeta, la naturaleza o que es el centro está del universo, reaccionando. ¿no? Vos fijate con lo de la Sí. pandemia. Eso vino porque el hombre le hizo daño a la naturaleza, a Mm. los mares, a los ríos, a las plantas. O La- experimentó con animales y yo creo mucho. que las cosas pasan por algo. Sí. Y yo creo que estamos en una era, esto que está pasando ahora Mm, es algo fuerte que nos pasó y que tiene que servir de ejemplo y tiene que servir de advertencia, diría yo. mm. Porque la verdad que el ser humano le ha hecho mucho daño a la Tierra. Yo creo que en algún momento había que pagarlo. Y Sí, lo estamos pagando, y para mí está bien. está bien. Yo te quería terminar con una cosa positiva, pero creo que fue todavía un poco más negativo. Igual está muy bueno lo que dijiste, es muy Sí, valioso. Yo te quiero hacer una pregunta, a ver si puedo rescatar este podcast para terminarlo con un twist positivo. exacto. ¿Qué te ayuda a dormir todas las noches? ¿Qué me ayuda a dormir todas las noches? Bueno, lo que me ayuda a dormir todas las noches es ser honesto Sí. conmigo mismo, no haber nunca, no haberle robado a nadie, Mm, ser un buen amigo, ser un buen hijo, sí. ponerme en el lugar del otro, ayudar cuando puedo ayudar, este, tener un buen trabajo, trabajo común, hacer lo que me gusta, que es grabar discos, que es grabar, hacer música, levantarme a la mañana y saber que tengo que ir a grabar, eso a mí me conforta el alma. Sí. Y Te da energía venir a para el día a visitar a un día. amigo como vos, verme con algún amigo un fin de semana, ir al cine, eso es lo que me da tranquilidad y lo que me hace dormir tranquilo. Mm, Compartir un almuerzo con mi familia, ir a ver un partido de fútbol con mi viejo. La verdad que eso me reconforma y me hace, y me da energías y me levanta el ánimo y me da ganas de salir adelante. Y por ende puedo dormir bien. Bueno, yo creo que esas características que vos tenés, creo que las tenés realmente y creo que te hacen una persona muy querible. Exacto. eh, y se lo digo a mucha gente, pero es verdad. Por algo Sí, estoy haciendo el podcast empezando hablando con amigos, ¿no? exacto, Yo creo que esas características que vos tenés que acabas de mencionar son reales y mucha gente de tu entorno social las sabe apreciar, las ve, las sabe apreciar y está muy contento de que vos seas así. ¿Eh? ojalá. Yo creo que sí. Sí. Bueno, Agustín, ha sido un placer hablar con vos. No, por favor, el placer es mío. Lo podemos encontrar a Agustín en las redes sociales. Yo voy a dejar links acá abajo en la descripción del video Dale. sobre su canal de YouTube. ¿Vos querés dejar tu Instagram? No, vos no tenés Instagram, ¿no? No, yo tengo Ah, yo más que nada tengo mi canal de YouTube. voy a Mi dejar canal de el. YouTube y mi Sí. Facebook. Y tu Facebook, vamos a dejar tu Facebook entonces también. Vamos a dejar esas dos cosas y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio medio improvisado porque no estaba confirmado que iba a venir Agus todavía, pero vino y tuvimos el episodio, espero que salga
el sábado, o sea, mañana, estamos filmándolo el viernes, espero que salga sábado. Un placer tenerte acá conmigo y espero que ojalá te guste cuando termine la edición Sí, del video obviamente que sí. y que ojalá que puedas venir otra vez. Bueno, Agus, Muchas gracias un gusto. por todo. Dale, así, nos saludamos como modo pandemia. Listo. Saludos, señores. Chao, hasta luego. Chau.